Este es el tutorial sobre el loader. Ya que veo que hay muchas personas que no entienden o no comprenden exactamente para qué sirve el loader, pues vamos a explicarlo en este video tutorial. Bien, por ejemplo, el loader, lo primero que hay que saber para qué sirve el loader. Bien, el loader es una máquina que lo que nos hace es encontrar condensadores en corto, solamente en corto, o componentes en corto. Bajo ningún concepto busca fugas, etcétera o etcétera. Solamente busca componentes en corto, como pueden ser los condensadores o los condensadores que están en zonas de circuitos, como puede ser Power Manager o otros circuitos. Como por ejemplo, una placa de un iPhone, podemos, en una placa de un iPhone, podemos dictaminar la VCC Main, que es la línea principal, en qué zona exactamente de la placa base tenemos el problema, el corto, ¿vale? La loader es capaz de localizar condensadores en corto, tanto se calienten como calienten medio como que no calienten. Así que el fin de esta máquina es sacar cortocircuitos de placas bases de telefonía móvil, ya sean iPhone o otras marcas, exclusivamente es eso, buscar cortos en placas bases de móviles. En ningún momento te va a verificar ningún circuito ni te va a buscar condensadores en fuga. Eso lo hace la máquina Doraemon. La máquina Loader solamente busca los cortocircuitos. O bien un condensador, repito, que se caliente mucho, un condensador que se caliente poco, o un condensador que no caliente, pero siempre que esté en corto. Por ejemplo, podemos tener la línea de la gráfica quemada o no. ¿Cómo sabemos si es la gráfica que va dentro de la CPU que está quemada o bien un simple condensador que está en corto? Bien, pues esta máquina Doraemon nos sirve para medir toda esa línea que está en corto para dictaminar exactamente qué condensador es, tanto en una línea en concreto como en la línea principal VCC Main, ¿vale? Así que podemos medir cualquier línea. Para las personas que compren loader por privado, ¿vale? Esto no es público, solamente para las personas que lo compren, le daré la tabla de mediciones por puntos exactos de las placas de iPhone 6. Solamente para las personas, ¿vale? Así que este es el fin, ya he explicado el fin de esta máquina. Esta máquina es buscar cortocircuitos. Cortocircuitos son condensadores en corto. Lo explico ya repetitivamente porque hay personas que lo he puesto por escrito y no lo entienden. Pues su fin es buscar condensadores en corto, nunca en fuga. Podemos detectar un condensador en corto o podremos detectar si el IC es el que está en corto, porque en una línea, por ejemplo, en lo que voy a pasar privadamente solamente para las personas que lo compren o los que ya lo han comprado, que ya tienen, algunos de ellos ya tienen esta información, nos va a dictaminar varias zonas. En este caso, la información se reparte en 9 puntos diferentes de la placa. Si, por ejemplo, nos partiera en un punto, como puede ser el Power Manager, nos podría dictaminar si es un condensador cercano al Power Manager o si es en sí el Power Manager el que está en corto. Esta máquina es capaz de verificar eso. Solamente corto, no fuga, y tampoco te puede medir si el circuito funciona bien o mal, porque cuando un circuito está en corto no funciona bajo ningún concepto, ni el móvil enciende, ¿de acuerdo? Puede haber una línea en corto, no funcionar una parte del móvil y encender el móvil, pero nunca en la VCC Main o líneas principales de vídeo, pero a lo mejor alguna otra línea podemos tenerla en corto y podemos buscar con la máquina Loader. Principalmente su función es buscar, repito ya por cuarta vez, buscar condensadores en corto que se calienten mucho, o sea, que te puedas quemar con ellos, pero no sabes exactamente cuál es. Entonces la máquina te va a medir exactamente el condensador exacto que es, para que no tengas que estar desoldando y soldando condensadores, estresando la placa o averiando ICs en la parte de arriba o en la parte de abajo. Ya sabemos que son placas muy delicadas y si calientan muchas veces, averías la placa o no sabes calentarla. Entonces de esta manera dictaminaremos exactamente si es el condensador o es el IC que rodea esa zona. Estas, como digo, estas 9 zonas solamente se van a dar por privado a las personas que compren loader. Esto no es público, por supuesto.
¿De acuerdo? Así que este es el fin. Bien, ¿qué vamos a hacer una vez que nos llega la máquina? Nos llega tal cual, nos llega desmontada. Como veis, pues aquí está la parte de la máquina, lo importante, y un multímetro de lo más barato que había en el momento. Pero bueno, no es lo de menos. Lo más importante está aquí dentro, que realmente es lo que hace la función de la máquina, que la verdad es muy, muy útil. Porque el buscar un condensador en corto que se calienta, si eres un poco fino lo sacas. Pero el buscar un condensador que no se calienta y está en corto, eso ya no lo saca todo el mundo. Tienes que hacer muchas mediciones. Y esta máquina en menos de 5 minutos te saca el corto exacto donde está. Si es un condensador o si es un IC que tiene el problema. En menos de 5 minutos. Así que súper rápido. Cosa que con esquemas o demás tardaría mucho más. Bueno, regresamos y retomamos el tema. Una vez que nos viene la máquina, lo primero que debemos de hacer es desmontar el multímetro y ponerle la pila que viene sin pila. Una vez que se ponga la pila, pues el positivo iría aquí. Luego nos vienen dos cables más sueltos. Iría el positivo de las puntas aquí y el negativo aquí. Aquí tendríamos las dos puntas conectadas ya. Y luego nos vendrían estos cables. ¿De acuerdo? Estos dos juntos van a ir a la fuente de alimentación o fuente de laboratorio, que funciona a 30 voltios. Como dice aquí, 30 voltios. Hay que poner la fuente de alimentación a 30 voltios y hacer una calibración que en breve os explicaré. Vale, con estas dos partes que haremos, esta parte entra aquí y esta parte negativa siempre la cogeremos a una parte, sin dañar la placa base, por supuesto, que sea negativa de la placa base. Entonces ya tendremos ahí el negativo puesto. Y luego con las dos puntas, ahora seguidamente, vamos a ver cómo se hace en la calibración de la máquina Loader. Hasta aquí sería todo. Y ya con esto ya podremos ir trabajando. Vamos a pasar al siguiente vídeo, donde explicamos cómo se calibra la fuente de alimentación y cómo se calibra la Loader. Una vez que ya tenemos todos los cables conectados, pues ya sabemos que estos dos van a ir a la fuente de alimentación y que la fuente de alimentación funciona a 30 voltios, ¿de acuerdo? Así que tenemos el multímetro apagado, encendemos y bueno, yo ya tengo puesto los 30 voltios, podéis bajar, subir. Y lo dejamos en 30 justos. Metemos negativo, positivo y ya tenemos nuestra positiva y negativa conectadas, ¿de acuerdo? Mirad, fijaros bien dónde va conectado y lo ponemos en escala de diodo para calibrar, ¿de acuerdo? Voy a mover un poco para que veáis el amperaje, ¿vale? Esto es importante porque tenemos que calibrar la fuente de alimentación con la Loader. ¿Cómo se calibra? Vale. Cogemos las dos puntas y nos vamos a un lado con el negro conectado a masa y nos vamos a un lado, ¿vale? Nos marca 0,36 y esto tenemos que rebajarlo. Le vamos dando poco a poco. ¿Vale? Y vamos subiendo hasta hasta 0,3. ¿De acuerdo? Aunque marca aquí 23.5, es correcto. 0.3, 0.23 es la correcta. Y en la Loader nos marcará 0.26, 0.27. 0.27 es la calibración correcta para medir. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos la calibración correcta hecha a 0.27, 0.26, 0.27 es la calibración correcta. Hay una pequeña variación, pero más o menos va a estar ahí. Puedes darle un poquito más a la fuente para que se queden esos 0.27, pues a lo mejor darle un puntito, y si le damos un poquito más pues se nos puede pasar. Lo dejamos en 0.23.
¿vale? Si notáis que hay veces que hay fallos en calibración, puede ser porque no tengáis bien cogido el tierra o porque las puntas no las estáis poniendo correctamente. Una vez que ya lo tenemos todo calibrado, ponemos 0,27 y ya podemos ir midiendo todas las partes de los condensadores de la VCC Mine. Por lógica, vamos a medir en el lado positivo. Vale, y ahí nos marca, segundo, nos marca 65, por ejemplo, en esa VCC Mine, 28, 29, entonces tendríamos un 28, tendríamos un 29 y tendríamos unas ciertas numeraciones. Un ejemplo, bueno, para las personas, lógicamente, van a comprar el loader, le voy a pasar la tabla. Para las personas que están pensando en comprar la loader, le voy a decir cómo funciona. Aquí me marca 30, 30, 31, 31, 35. Un ejemplo. En la parte de abajo, 35, 31 y 33. Digamos unas 9 zonas o 8 zonas. ¿Dónde estaría el problema? Vale, pues la máquina te la ha dictaminado en menos de 5 minutos, en 30. En la zona de 30 tengo el corto 100% seguro, sin fallos de error. 100% seguro tendríamos el corto en la zona más baja. En la zona más baja que nos mida la loader tendremos el corto. Así de simple y así de sencillo. No tiene nada más, es muy sencillo. Luego dentro de esa zona que hemos delimitado como la zona donde tenemos el corto, todos los condensadores que estén dentro de esa línea mediremos uno por uno. Si tiene 5 condensadores, medimos los 5. Si todos los condensadores miden igual en la loader, el circuito está quemado. El circuito que rodee esos condensadores, el IC, ¿vale? Circuito integrado. Si alguno de los condensadores mide más bajo que el resto, ese es el culpable, ese está roto. Simplemente es el que menos valor tenga. El que dé el valor más bajo es el que está roto. Así de simple y así de sencillo. No tiene nada más. Es súper rápido y súper sencillo el poder detectar un corto en una placa de un iPhone, de cualquier móvil, de Sony, de Samsung, etcétera. Está claro, los parámetros que yo voy a pasar son exclusivos y medidos ya por anticipado para iPhone, no de otras marcas. Y ya, bueno, como bien dice el refrán, cada maestrillo se hace su librillo, así que cada uno ya se hará sus prácticas con cada placa para conocer en los cortos dónde está más y dónde está menos en cada placa diferente. Y bueno, y eso también vendrá muy bien para que se aporten estas prácticas futuras tanto en el foro como en el grupo que disponemos de la otra alternativa.es. Así que el fin de esta máquina es, una vez calibrada, vuelvo a repetirlo, buscar el punto más bajo. En el punto más bajo, la zona más baja, ahí tenemos el problema. Y en la zona más baja medimos exactamente todos los condensadores que estén en la misma línea. Todos, sin excepción. Si todos miden igual aquí, el circuito está quemado. Si un condensador o dos condensadores, si lógicamente hay uno o dos más bajos que el resto, primero quitaremos el más bajo, comprobamos que queda otro más, se quita y ahí el corto se va enseguida, fuera, fulminado, sin necesidad de estar calentando la placa 1000 veces. Y lo importante y lo bueno que tiene esta máquina, aparte de buscarte un corto en 5 minutos, que puedes sacar un condensador que no se calienta. Porque un condensador que calienta, hay muchos técnicos que con técnicas de dedo, con técnicas de aire para congelación y demás, o otras máquinas de infrarrojos y etcétera, pueden sacarlo. Pero un condensador que no se calienta, como no midas y pases tiempo bajo un esquemático midiendo correctamente, no lo vas a sacar. Y con esta máquina, en cuestión de, ya lo digo, 5 o 10 minutos como mucho, lo tienes completamente dictaminado dónde está el error. Si es un condensador, pues seguramente lo tengas reparado. Si es un IC, pues lógicamente tendrás que sacarlo y sustituirlo y hacer ya las mediciones pertinentes. Así que así de simple y así de sencillo es. Recordar cómo está todo cableado, ¿vale? Que es muy simple, muy sencillo.
la fuente de alimentación o fuente de laboratorio tiene que ser de 30 voltios y 5 amperios. Como estamos viendo, si es de 30 voltios y 2 amperios también nos va a servir, porque apenas no estamos utilizando estamos utilizando un cuarto de amperio. La que yo tengo aquí, que puedo enfocar en cámara, es una fuente bastante más moderna, una fuente trifásica, y bueno, ya aquí la tengo puesta en 30 voltios y 0.220, ¿de acuerdo? Yo aquí con este 22 calibro el loader, pero en estas fuentes en todas calibras a 0.23. A 0.23 es donde se calibra en todas, 30 voltios y 0.23. El 0.23 se pone con las ruletas del amperaje y el voltaje, pues, lógicamente, lo subes con la de voltaje. Así que hasta aquí ha llegado el tutorial de loader. Simple, sencillo y una gran herramienta para reparar.